El sol de la tarde pintaba de dorado las calles empedradas de San Cristóbal, mientras Elena Suárez ajustaba el lente de su cámara profesional, intentando capturar la luz perfecta que bañaba las fachadas coloniales. El aroma familiar del copal flotaba en el aire, mezclándose con el dulce perfume de las flores de bugambilia que cascadeaban desde los balcones de hierro forjado. Después de 10 años en la Ciudad de México, cada detalle de su pueblo natal parecía más intenso, más significativo, como si el tiempo hubiera preservado cada recuerdo en ámbar. Las campanas de la iglesia de San Francisco comenzaron a repicar, su eco resonando entre las paredes encaladas de las casas centenarias. Elena bajó su cámara y cerró los ojos, permitiendo que el sonido la transportara a su infancia, cuando corría por estas mismas calles persiguiendo el eco de esas campanas. En aquellos días, su abuelo, don Miguel, siempre decía que las campanas no solo marcaban las horas, sino que también espantaban a los malos espíritus que rondaban el pueblo. Elena, por fin has vuelto. La voz familiar de Isabel Cortés resonó en la plaza principal, arrancándola de sus recuerdos. Su mejor amiga de la infancia corría hacia ella, sus faldas coloridas ondeando con cada paso, las trenzas negras bailando sobre sus hombros. Las dos mujeres se fundieron en un abrazo que parecía querer recuperar todos los años perdidos. Isabel, sigues igual que siempre, sonrió Elena, aunque notó las pequeñas arrugas de preocupación alrededor de los ojos de su amiga. Y tú vuelves convertida en toda una fotógrafa famosa de la capital, respondió Isabel, apartándose para examinar mejor a su amiga. Tu abuelo no ha dejado de hablar de tu regreso durante semanas. Cada día pasaba por mi tienda de artesanías para preguntarme si sabía algo nuevo de ti. La mención de su abuelo hizo que Elena sintiera un nudo en el estómago. ¿Cómo está él, Isabel? Sus cartas últimamente han sido diferentes. A veces apenas puedo entender lo que quiere decirme. Isabel desvió la mirada hacia la antigua casona de los Ruiz, que se alzaba al final de la calle principal, sus muros de cantera rosa tornándose rojizos bajo la luz del atardecer. Don Miguel ha cambiado, Elena. Desde que encontraron esas ruinas en la montaña hace 6 meses, pasa más tiempo solo, hablando de señales y antiguos guardianes. La gente del pueblo dice que lo ven caminar por las calles a medianoche, susurrando oraciones en una lengua que nadie comprende. Mientras caminaban juntas hacia la casa, Elena notó que algo más había cambiado en San Cristóbal. Las miradas de los vecinos parecían cargar un peso invisible, y el aire mismo parecía vibrar con una energía desconocida. Los vendedores en el mercado bajaban la voz al verlas pasar, y las ancianas se persignaban discretamente. El pueblo también ha cambiado, continuó Isabel, como leyendo sus pensamientos. Desde que comenzaron las excavaciones, han estado sucediendo cosas extrañas. Las flores brotan fuera de temporada, los pájaros cantan melodías que nadie había escuchado antes, y algunas noches. Se detuvo, mordiéndose el labio. ¿Qué pasa en las noches, Isabel? Algunas noches, las máscaras en mi tienda parecen cambiar de posición solas. Y no soy la única que ha notado cosas así. Doña María, la curandera, dice que los antiguos están inquietos, que algo se está despertando en las montañas. Elena levantó su cámara instintivamente y capturó una imagen de la calle principal. Al revisar la fotografía en la pantalla digital, algo llamó su atención. Una serie de símbolos luminosos, apenas visibles, parecían flotar en el aire como motas de polvo dorado. Parpadeó y miró de nuevo, pero la imagen había vuelto a la normalidad. Al llegar a la casona de los Ruiz, Elena se detuvo frente al pesado portón de madera tallada. Las flores de cempasúchil que su abuelo siempre mantenía en macetas a ambos lados de la entrada, parecían brillar con una intensidad sobrenatural, y el aire olía fuertemente a copal y hierbas aromáticas. Tu abuelo te espera en su taller, dijo Isabel, apretando suavemente su mano. Hay algo más que debes saber, Elena. Francisco Mendoza, el arqueólogo que dirige las excavaciones, ha estado trabajando muy cerca con don Miguel. Dice que encontraron algo en las ruinas, algo que podría cambiar nuestra comprensión de la historia de San Cristóbal. En ese momento, un gato negro cruzó el patio, sus ojos brillando con un destello dorado en la penumbra del atardecer. El sonido de las campanas volvió a resonar, pero esta vez su eco parecía contener palabras antiguas, susurros en una lengua olvidada. Elena respiró profundamente y empujó el portón. El chirrido de los goznes antiguos sonó como una bienvenida y una advertencia al mismo tiempo. Mientras atravesaba el patio empedrado hacia el taller de su abuelo, no pudo evitar sentir que este regreso a casa era más que un simple viaje nostálgico. Algo la había llamado de vuelta a San Cristóbal, algo que había estado esperando su retorno durante todos estos años. Las sombras se alargaban en el patio, y el sol poniente teñía el cielo de tonos violetas y dorados. El taller de don Miguel esperaba al fondo del patio, y por la ventana se podía ver el resplandor cálido de las velas y el movimiento de una figura encorvada sobre su mesa de trabajo.
Elena apretó su cámara contra el pecho, como un talismán, y dio el primer paso hacia el encuentro con su abuelo y con los secretos que San Cristóbal había estado guardando durante siglos. El taller de Don Miguel se revelaba como un mundo propio, iluminado por la danza inquieta de docenas de velas. Las paredes, cubiertas de máscaras ceremoniales y objetos rituales, proyectaban sombras que parecían moverse con vida propia. El aire estaba denso con el aroma del cedro recién tallado y las hierbas secas que colgaban en manojos del techo, creando una cortina aromática que separaba este espacio del mundo exterior. Elena encontró a su abuelo inclinado sobre su mesa de trabajo, sus manos arrugadas moviéndose con precisión hipnótica sobre una máscara de madera. Sus dedos, manchados por años de trabajo con tintes naturales, trazaban símbolos que ella nunca había visto antes. La luz de las velas hacía que los símbolos parecieran brillar con vida propia, como si contuvieran algún tipo de energía antigua. «Nieta mía», murmuró Don Miguel sin levantar la vista de su trabajo, «has llegado justo a tiempo». Su voz sonaba más profunda de lo que Elena recordaba, cargada con el peso de secretos largamente guardados. «¿A tiempo para qué, abuelo?». Elena se acercó, notando que la temperatura en el taller parecía descender con cada paso que daba hacia la mesa de trabajo. Don Miguel finalmente alzó la mirada, y Elena contuvo la respiración. Los ojos de su abuelo, normalmente de un marrón cálido, brillaban ahora con una intensidad inquietante, como si reflejaran la luz de alguna fuente invisible. Las arrugas de su rostro parecían más profundas, talladas por preocupaciones que iban más allá del paso del tiempo. «El despertar, Elena. Las señales están aquí». Sus manos continuaban trabajando la madera mientras hablaba, como si fueran independientes de su voluntad. «Los antiguos están inquietos. Puedo sentirlos moverse bajo la tierra, en las piedras de las calles, en el aire que respiramos». Isabel, que había entrado silenciosamente detrás de Elena, se estremeció visiblemente ante estas palabras. «Don Miguel, las máscaras en mi tienda». «Lo sé, Isabel», interrumpió el anciano, asintiendo. «No son las únicas que han despertado. Cada objeto sagrado en San Cristóbal está respondiendo al llamado». Elena sacó su cámara instintivamente, enfocando la máscara que su abuelo tallaba. A través del visor, los símbolos parecían pulsar con una luz propia, formando patrones que le resultaban extrañamente familiares, como si los hubiera visto en sueños. «¿Qué significan estos símbolos, abuelo?», preguntó, mientras ajustaba el lente para capturar mejor los detalles. «Son un lenguaje antiguo, Elena. Más antiguo que las piedras de la iglesia, más antiguo que el pueblo mismo». Don Miguel pasó sus dedos sobre los trazos recién tallados. «Cada símbolo es una llave y una puerta al mismo tiempo. Los antiguos los usaban para comunicarse con fuerzas que ahora hemos olvidado». En ese momento, unos pasos firmes resonaron en el patio empedrado, y Francisco Mendoza apareció en la puerta del taller. El arqueólogo, con su camisa arremangada y cubierta del polvo de las excavaciones, sostenía un bulto envuelto en tela de manta. «Don Miguel», dijo con voz urgente, «encontramos algo más en las ruinas. Necesito que lo vea». Sus ojos se posaron brevemente en Elena, y una expresión de reconocimiento cruzó su rostro. «Usted debe ser la nieta de Don Miguel. He visto sus fotografías en las revistas de la capital». Antes de que Elena pudiera responder, el contenido del bulto que Francisco cargaba emitió un débil resplandor, visible incluso a través de la tela. Don Miguel se levantó inmediatamente, con una agilidad sorprendente para su edad. «Tráelo a la mesa», ordenó, despejando un espacio entre sus herramientas y la máscara a medio terminar. «Elena, cierra la puerta. Isabel, necesito las hierbas que te di a guardar la semana pasada». Mientras Isabel se apresuraba a buscar en un antiguo arcón, Francisco desenvolvió cuidadosamente el bulto. En el centro de la tela yacía un objeto que parecía estar hecho de piedra y metal fundidos juntos, una especie de medallón o disco, cubierto de símbolos similares a los que Don Miguel había estado tallando. «Lo encontramos esta tarde, enterrado bajo el altar principal de las ruinas», explicó Francisco, mientras Don Miguel examinaba el objeto con manos temblorosas. Estaba rodeado de ofrendas, copal, jade, plumas de quetzal preservadas de alguna manera imposible. El aire en el taller se volvió más denso, y las velas parpadearon como si una brisa invisible las agitara. Elena sintió un zumbido suave en sus oídos, y a través de su cámara, que aún sostenía, vio cómo los símbolos del medallón comenzaban a alinearse con los de la máscara de su abuelo. «No es coincidencia que hayas vuelto ahora, Elena», dijo Don Miguel, sin apartar la vista del medallón. «Las antiguas profecías hablan de un momento cuando los guardianes deberán reunirse nuevamente, cuando los portales comenzarán a abrirse». Isabel regresó con un manojo de hierbas secas, que Don Miguel inmediatamente comenzó a quemar en un brasero de barro.
El humo aromático se elevó en espirales que parecían formar los mismos símbolos que cubrían el medallón y la máscara. Guardianes, portales. Elena miró a su alrededor, buscando los rostros de los presentes alguna señal de que todo esto era una elaborada broma. Pero la expresión solemne de Francisco, el miedo apenas contenido en los ojos de Isabel, y la intensidad en el rostro de su abuelo le dijeron que esto era más real que cualquier cosa que hubiera fotografiado en su vida. Un súbito golpe de viento apagó todas las velas del taller, dejándolos en una oscuridad rota únicamente por el resplandor del medallón y los tenues destellos que ahora emanaban claramente de las máscaras en las paredes. En la oscuridad, la voz de don Miguel sonó antigua y poderosa. Ha comenzado. Los antiguos han reconocido tu regreso, Elena. Ahora debemos prepararnos para lo que viene. El sonido distante de las campanas de la iglesia pareció confirmar sus palabras, pero esta vez el repique sonaba diferente, como si las campanas estuvieran respondiendo a un llamado más antiguo que la fe que las había colocado en lo alto de la torre. El amanecer encontró a Elena, Francisco, Isabel y don Miguel caminando por un sendero empinado hacia las ruinas en la montaña. El aire fresco de la mañana estaba cargado de una tensión palpable, mientras el cielo se teñía de tonos rosados y dorados sobre San Cristóbal. Las nubes bajas se arrastraban entre los picos de las montañas como si fueran guardianes silenciosos observando su ascenso. Francisco lideraba el grupo, sus botas dejando huellas firmes en el camino de tierra. El arqueólogo se detuvo ocasionalmente para señalar marcas en las rocas que flanqueaban el sendero, símbolos antiguos que parecían brillar tenuemente bajo la luz del alba. Estos petroglifos, explicó, pasando sus dedos sobre las marcas, aparecieron después de las últimas lluvias. Es como si la montaña misma los hubiera revelado. Su voz profesional no podía ocultar completamente un temblor de asombro. Y lo más extraño es que coinciden exactamente con los símbolos que don Miguel ha estado tallando. Elena fotografió cada marca, notando cómo su cámara captaba destellos de luz que sus ojos no podían ver. A través del lente, los símbolos parecían pulsar con una energía propia, como si estuvieran vivos. Tras media hora de ascenso, el sendero se abrió a un claro donde las excavaciones arqueológicas habían revelado los restos de un antiguo templo. Lonas protectoras cubrían partes del sitio, ondeando suavemente en la brisa matutina. Mesas plegables sostenían mapas, instrumentos de medición y diversos artefactos catalogados. Francisco desplegó un mapa antiguo sobre una de las mesas. El pergamino, amarillento y frágil, mostraba una intrincada red de líneas y símbolos que se extendía desde la montaña hasta el corazón de San Cristóbal. Estos símbolos, señaló, su dedo trazando patrones en el mapa, coinciden exactamente con los que don Miguel ha estado tallando en sus máscaras. Pero hay más. Sacó de su mochila fotografías aéreas recientes de la región. Cuando superponemos el mapa antiguo con las imágenes modernas, los patrones revelan una red de líneas de energía que convergen exactamente en el centro de San Cristóbal. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando su abuelo comenzó a hablar, su voz cargada con el peso de siglos de historia. Nuestros ancestros no eligieron este lugar por casualidad, Elena. San Cristóbal se construyó sobre un punto de poder, un nexo donde las fuerzas del mundo antiguo se encuentran con nuestro mundo. Don Miguel se acercó al borde de la excavación, donde una estructura circular de piedra emergía de la tierra. Los primeros habitantes de estas tierras fueron elegidos como guardianes de algo mucho más antiguo que ellos mismos. ¿Guardianes de qué, abuelo? La pregunta de Elena quedó suspendida en el aire por un momento, mientras una ráfaga de viento agitaba las lonas y dispersaba algunas hojas de las mesas. De los portales, respondió una voz familiar. María Valencia, la curandera del pueblo, emergió de entre las sombras del templo en ruinas, su presencia tan natural como si hubiera estado allí todo el tiempo. Su largo chal negro ondeaba en el viento como alas de cuervo. Los sueños me lo han mostrado. El equilibrio se está rompiendo. Isabel se acercó a Elena, tomando su mano. Doña María ha estado teniendo visiones desde que comenzaron las excavaciones. Todo el pueblo habla de ellas. La anciana curandera se acercó al círculo de piedra, sus movimientos fluidos a pesar de su edad. Los antiguos construyeron este templo para proteger uno de los portales sagrados, pasajes entre mundos que existen desde antes que el tiempo mismo. Establecieron líneas de guardianes, familias elegidas para mantener el equilibrio. Don Miguel asintió, sacando de su bolsillo el medallón encontrado el día anterior. Nuestra familia, Elena, ha sido parte de esa línea de guardianes durante generaciones. Las máscaras que tallo no son simples artesanías, son llaves, sellos que ayudan a mantener el portal cerrado. Francisco intervino, extendiendo sobre la mesa una serie de documentos antiguos. Encontramos registros en los archivos coloniales. Los españoles intentaron destruir el templo,
pero los guardianes locales los convencieron de construir la iglesia sobre él, ocultando su verdadero propósito bajo símbolos cristianos. El portal necesita nuevos guardianes, continuó María, sus ojos oscuros fijos en Elena. Los antiguos me lo han mostrado en sueños. El poder debe pasar a una nueva generación antes de que sea demasiado tarde. Elena miró a través de su cámara, capturando el momento en que un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando el círculo de piedra. En la imagen digital, vio algo que la dejó sin aliento, una red de líneas luminosas que emanaba del centro del círculo, extendiéndose hacia el pueblo como raíces de luz. No es coincidencia que tus fotografías capten lo que otros no pueden ver, explicó don Miguel, poniendo una mano sobre el hombro de su nieta. El don corre en nuestra sangre. Yo lo heredé de mi padre, y ahora. Un temblor súbito sacudió la montaña, haciendo que las mesas se tambalearan y que varias piedras rodaran por la pendiente. El medallón en la mano de don Miguel comenzó a brillar con intensidad, y los símbolos en las rocas parecieron cobrar vida propia. Ya comienza, susurró María, su voz apenas audible sobre el sonido del viento que se había intensificado repentinamente. El portal siente la presencia de la nueva guardiana. Elena, tu regreso no fue casualidad. Fuiste llamada aquí porque el tiempo de la transición se acerca. En ese momento, las campanas de la iglesia en el pueblo comenzaron a repicar, su sonido ascendiendo hasta ellos como una advertencia. Elena miró hacia San Cristóbal, que se extendía bajo ellos, aparentemente tranquilo en la luz de la mañana. Pero ahora podía ver lo que antes estaba oculto, una red de energía antigua que pulsaba bajo las calles empedradas, convergiendo la plaza central donde la iglesia se alzaba sobre sus secretos ancestrales. El peso de la revelación cayó sobre ella como una avalancha. Su regreso al pueblo, las extrañas fotografías, los cambios en su abuelo, todo era parte de algo mucho más grande, un destino que había estado esperándola desde antes de su nacimiento. Las calles de San Cristóbal comenzaron a cambiar de manera sutil, pero innegable en los días siguientes a la revelación en la montaña. Elena lo notaba a través de su lente, pero ahora también podía percibirlo con sus propios ojos, como si un velo invisible se hubiera levantado de su mirada. Las flores en los balcones coloniales brillaban con colores imposibles, tonos de púrpura y azul que parecían pulsar con luz propia en el crepúsculo. Una tarde, mientras caminaba por la plaza principal documentando los cambios, Elena se detuvo frente a la iglesia. Las piedras ancestrales del edificio parecían vibrar con una energía contenida, y a través de su cámara, podía ver claramente los antiguos símbolos que se entrelazaban con los motivos cristianos, ocultos a simple vista durante siglos. También puede sentirlo, ¿verdad? La voz de Isabel la sorprendió. Su amiga sostenía una de sus máscaras artesanales, sus dedos trazando inconscientemente patrones que Elena reconoció de los petroglifos de la montaña. Anoche, todas las máscaras en mi tienda se movieron. No como antes, con pequeños cambios de posición, esta vez, formaron un círculo perfecto en el suelo, todas mirando hacia la iglesia. Elena bajó su cámara y observó la máscara en las manos de Isabel. La pieza de madera parecía vibrar con una energía propia, y los pigmentos naturales utilizados en su decoración brillaban con una intensidad sobrenatural. La música también ha cambiado, continuó Isabel, mientras caminaban juntas por la plaza. Durante la última celebración en el kiosco, los músicos juraron que no estaban tocando las melodías que todos escuchamos. Era como si sus instrumentos hubieran cobrado vida propia, produciendo sonidos que parecían venir de otro tiempo. En ese momento, un grupo de niños pasó corriendo junto a ellas, persiguiendo lo que parecía ser una bola de luz dorada que flotaba a la altura de sus cabezas. Los pequeños reían y saltaban, aparentemente inconscientes de lo extraordinario del fenómeno. Los niños fueron los primeros en verlos, explicó Isabel, señalando la esfera luminosa. Los llaman luciérnagas de día. Don Miguel dice que son manifestaciones del portal, pequeños destellos de energía que se filtran a nuestro mundo. Desde la tienda de artesanías de Isabel, ubicada en una antigua casona colonial, llegaba el sonido de cascabeles y el suave tintineo de móviles de viento, a pesar de que el aire estaba completamente quieto. Elena siguió a su amiga al interior del local, donde las artesanías tradicionales parecían haber cobrado una nueva vida. Las máscaras en las paredes emitían un suave resplandor, y los tejidos tradicionales ondulaban como si estuvieran sumergidos en agua invisible. En un rincón, un telar antiguo operaba solo, tejiendo patrones que parecían contar historias de otros mundos. No estás sola en esto, Elena, dijo una voz familiar. Francisco Mendoza emergió de la trastienda, cargando un antiguo libro de registros. Hay más personas en el pueblo con habilidades especiales. Tu abuelo los ha estado reuniendo. El arqueólogo colocó el libro sobre el mostrador y lo abrió, revelando páginas y páginas de nombres y fechas que se remontaban siglos atrás. Cada generación ha tenido sus guardianes. No solo tu familia,
sino varias líneas de protectores, cada una con un don específico. Los tejedores de sueños, señaló una página, podían ver el futuro en sus telares. Los cantores de lluvia controlaban el clima. Los guardianes de piedra, como tu abuelo, podían inscribir sellos de protección en máscaras y edificios. Elena pasó sus dedos sobre los nombres escritos en tinta desvaída. Algunos le resultaban familiares, apellidos que aún persistían en el pueblo, familias que habían mantenido vivas las tradiciones sin saber realmente por qué. ¿Y qué hay de los fotógrafos?, preguntó, pensando las extrañas imágenes que su cámara captaba. Los antiguos tenían otros métodos para registrar la verdad oculta, respondió Francisco. Pero el don se adapta a cada época. Tu capacidad de ver y capturar lo invisible a través de la fotografía es una manifestación moderna del mismo poder. Un súbito estruendo de tambores rituales resonó desde la plaza, aunque no había ninguna celebración programada. A través de la ventana, Elena vio cómo las luces del atardecer formaban patrones imposibles en el cielo, como si un artista invisible estuviera pintando con luz sobre el lienzo del firmamento. Los antiguos están despertando, murmuró Isabel, mientras sus artesanías continuaban moviéndose con vida propia. Cada objeto sagrado en el pueblo está respondiendo al llamado. Elena sacó su cámara y comenzó a fotografiar la escena. En cada imagen, podía ver más claramente la red de energía que conectaba todos los objetos en la tienda, extendiéndose hacia la plaza y más allá, hacia la montaña donde se encontraban las ruinas. Tu abuelo dice que esto es solo el comienzo, dijo Francisco, estudiando las imágenes en la pantalla de la cámara. El portal se está fortaleciendo, y con él, todos los poderes antiguos se están despertando. Necesitamos estar preparados para lo que viene. Un grupo de ancianas pasó frente a la tienda, cantando una melodía que Elena nunca había escuchado antes, pero que de alguna manera le resultaba familiar, como si la hubiera conocido en un sueño olvidado. Las voces se entrelazaban con el sonido persistente de los tambores, creando una armonía que hacía vibrar el aire mismo. Es el canto de los guardianes, explicó Isabel. Una llamada a reunirse. Esta noche, en la iglesia, Don Miguel convocará a todos los que tienen el don. Es tiempo de que conozcas a los demás. Elena asintió, sintiendo el peso de su cámara como un ancla a la realidad, mientras el mundo que conocía continuaba transformándose a su alrededor, revelando secretos que habían estado ocultos a plena vista durante siglos. Las sombras comenzaron a acechar las esquinas de San Cristóbal con una presencia cada vez más inquietante. Ya no eran simples juegos de luz y oscuridad, se movían con propósito, como si estuvieran buscando algo. Elena las observaba a través de su lente, capturando su danza siniestra en las paredes encaladas de las casas coloniales, mientras el sol se ocultaba tras las montañas. Don Miguel había convocado una reunión urgente en la sacristía de la iglesia. El espacio, normalmente reservado para la preparación de servicios religiosos, se había convertido en un improvisado consejo de guardianes. Las velas votivas parpadeaban nerviosamente, proyectando sombras danzantes sobre los antiguos muros de cantera. Los ancianos han estado teniendo el mismo sueño, comenzó María Valencia, su voz cargada de preocupación. La curandera extendió sobre la mesa central un manojo de dibujos realizados por los niños del pueblo. Cada imagen, aunque dibujada por manos diferentes, mostraba la misma figura oscura acechando entre las calles de San Cristóbal. No son solo sueños, intervino Francisco, desplegando fotografías recientes de las excavaciones. Hemos encontrado advertencias en las ruinas. Los antiguos guardianes predijeron este momento. Algo está intentando forzar el portal. Elena estudió los dibujos infantiles, reconociendo en ellos las mismas sombras que su cámara había estado captando. Los niños siempre son los primeros en ver la verdad, murmuró Don Miguel, colocando una mano sobre el hombro de su nieta. Sus mentes aún no han aprendido a ignorar lo extraordinario. Isabel entró apresuradamente en la sacristía, cargando una de sus máscaras ceremoniales. La pieza de madera mostraba nuevos símbolos que habían aparecido espontáneamente durante la noche, tallados por manos invisibles. Está sucediendo en toda la ciudad, informó, sin aliento. Los objetos sagrados están reaccionando. Las artesanías en mi tienda no dejan de moverse, y los tejedores dicen que sus telares trabajan solos durante la noche, creando patrones que advierten sobre una oscuridad creciente. Un trueno lejano resonó entre las montañas, aunque el cielo estaba despejado. Las velas en la sacristía parpadearon al unísono, y por un momento, todos los presentes pudieron ver las líneas de energía que conectaban los objetos sagrados, brillando como hilos de oro en la penumbra. Necesitamos completar el círculo de guardianes antes de la próxima luna llena, declaró María, extrayendo de su rebozo un antiguo calendario. Los signos son claros. La barrera entre los mundos se debilita, y lo que acecha al otro lado está ganando fuerza.
Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando un grito ahogado llegó desde la plaza. Todos se apresuraron hacia las ventanas de la sacristía. En el centro de la plaza, una densa masa de sombras se arremolinaba como humo negro, formando brevemente una figura humanoide antes de dispersarse en el aire. «Está comenzando», susurró don Miguel. «Las sombras están tomando forma. Pronto intentarán cruzar completamente». Francisco se acercó a Elena, mostrándole una página del libro de registros que había estado estudiando. Según los antiguos textos, esto ya ha sucedido antes. Cada varios siglos, las fuerzas del otro lado intentan forzar su entrada a nuestro mundo. Los guardianes siempre han estado allí para impedirlo. ¿Pero por qué ahora?, preguntó Elena, ajustando su cámara para capturar la extraña actividad en la plaza. Las excavaciones, respondió María, sus ojos oscuros fijos en el horizonte. Al remover la tierra antigua, perturbamos sellos que llevaban siglos dormidos. Y no somos los únicos que han estado excavando. Don Miguel asintió gravemente. Hay otros sitios sagrados en las montañas, otros portales. Algunos han sido profanados por buscadores de tesoros que no entienden el peligro de lo que están despertando. Isabel se acercó a una de las ventanas, observando cómo las sombras continuaban su danza macabra en la plaza. Los ancianos dicen que las pesadillas se están empeorando. Cada noche, más personas ven las mismas imágenes, sombras que toman forma humana, que intentan hablar con voces que no deberían existir. Un nuevo trueno sacudió el edificio, esta vez más cercano. Las velas se apagaron todas a la vez, sumiendo la sacristía en una oscuridad momentánea. Cuando Elena logró encender nuevamente una de las velas, notó que los símbolos en las paredes de la iglesia habían comenzado a brillar con una luz propia, como si estuvieran respondiendo a una amenaza invisible. Los antiguos guardianes nos dejaron las herramientas que necesitamos, dijo don Miguel, sacando el medallón encontrado en las ruinas. Pero debemos aprender a usarlas rápidamente. El enemigo está ganando fuerza con cada hora que pasa. María se acercó a Elena, tomando sus manos entre las suyas. Tu don es más importante de lo que crees, niña. Tu cámara no solo captura imágenes, revela la verdad oculta. Necesitaremos esa verdad para enfrentar lo que viene. Un grito infantil cortó el aire, seguido por el sonido de cristales rompiéndose. Desde la ventana, pudieron ver cómo las sombras se arremolinaban alrededor del kiosco de la plaza, mientras los pocos transeúntes corrían a refugiarse en sus casas. Esta noche, declaró don Miguel, su voz firme a pesar del temblor en sus manos, comenzaremos tu entrenamiento, Elena. Y el de todos los nuevos guardianes. El tiempo se agota, y las sombras están hambrientas. La verdad completa emergió durante una noche de luna menguante, mientras las sombras danzaban amenazantes por las calles de San Cristóbal. Don Miguel había reunido a los guardianes en la cripta bajo la iglesia, un espacio antiguo que pocos en el pueblo sabían que existía. El aire estaba denso con el aroma del copal, y las paredes de piedra resonaban con ecos de cantos ancestrales. Elena observaba a través de su cámara cómo las líneas de energía convergían en el centro de la cripta, donde un círculo de símbolos tallados en el suelo pulsaba con una luz tenue. Su abuelo se movía lentamente alrededor del círculo, encendiendo velas negras en puntos específicos, mientras María Valencia preparaba un altar con objetos sagrados. Mantener el portal sellado requiere más que símbolos y cantos, comenzó don Miguel, su voz resonando en el espacio subterráneo. Requiere un precio, un sacrificio que cada generación de guardianes ha debido pagar. Isabel, que había estado organizando sus máscaras protectoras alrededor del círculo, se detuvo, sintiendo el peso de las palabras del anciano. Francisco, desde su posición junto a los antiguos textos que había traído de las excavaciones, levantó la mirada con preocupación. El poder de los guardianes no es eterno, continuó don Miguel, sacando el medallón que ahora brillaba con intensidad. Debe ser renovado, transferido de una generación a la siguiente. Pero el proceso. Su voz se quebró ligeramente. El proceso consume la esencia vital del guardián anterior. María se acercó al centro del círculo, sus manos sosteniendo un brasero de barro donde ardían hierbas sagradas. Debe ser un acto de amor voluntario, explicó la curandera. El guardián anterior debe entregar su poder, su fuerza vital, al siguiente. Es irreversible. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras comprendía la verdad completa. Las fotografías que había estado tomando durante días cobraron un nuevo significado. El resplandor cada vez más débil alrededor de su abuelo, la energía menguante en sus manos mientras tallaba las máscaras. Por eso me llamaste de vuelta, susurró Elena, bajando su cámara. No solo soy tu nieta, soy la siguiente en la línea. Don Miguel asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. He sido el guardián principal durante 4 décadas, Elena. He mantenido el portal sellado,
He protegido a San Cristóbal. Pero mi tiempo se agota, y las sombras lo saben. Por eso están atacando ahora, cuando el poder de los antiguos guardianes se debilita. Francisco se acercó con uno de los textos antiguos abierto en sus manos. Los registros hablan de este momento. La transferencia de poder debe ocurrir durante la luna llena, cuando el portal está en su punto más vulnerable. Si esperamos demasiado. Un estruendo resonó sobre sus cabezas, haciendo que el polvo cayera de las antiguas bóvedas. Las sombras se filtraban por las grietas en la piedra, más densas y amenazantes que nunca. No tenemos mucho tiempo, urgió María, mientras las velas parpadeaban violentamente. Las sombras están ganando fuerza. Si logran cruzar completamente antes de que se complete la transferencia. Isabel se acercó a Elena, tomando su mano. No estás sola en esto. Cada guardián tiene su papel. Tus fotografías, mis máscaras, los conocimientos de Francisco, todo es parte del círculo de protección. Don Miguel se irguió en toda su estatura, y por un momento, Elena pudo ver el poder ancestral que fluía a través de él, el peso de generaciones de guardianes que habían protegido el portal. Te he preparado para esto toda tu vida, aunque no lo supieras, dijo suavemente. Cada historia que te conté, cada símbolo que te enseñé a reconocer. El medallón en sus manos brilló con intensidad renovada, y los símbolos en el suelo respondieron con un resplandor similar. Las sombras en las esquinas de la cripta retrocedieron momentáneamente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Hasta la próxima luna llena, respondió María. 3 días. Debemos preparar el ritual, fortalecer las protecciones, y... La curandera dudó. Y despedirnos. Elena sintió el peso de la cámara en sus manos, el instrumento que había elegido para capturar la belleza del mundo, y que ahora se había convertido en una herramienta para ver la verdad oculta. A través del visor, observó cómo las líneas de energía conectaban a todos los presentes, más brillantes y definidas que nunca. Hay algo más que debes saber, añadió don Miguel, acercándose a su nieta. El poder que heredarás es más grande que el que yo recibí. Cada generación, el portal requiere más fuerza para mantenerse sellado. Las sombras son más fuertes, más hambrientas. Un nuevo temblor sacudió la cripta, y esta vez, las sombras no retrocedieron completamente. Se arrastraban por las paredes como tinta derramada, formando brevemente rostros y figuras que susurraban en lenguas olvidadas. Es tiempo de comenzar los preparativos, declaró María, mientras encendía más copal. Cada hora es preciosa ahora. Elena, debes aprender en 3 días lo que normalmente llevaría años dominar. Don Miguel tomó las manos de su nieta entre las suyas, y Elena pudo sentir el temblor en ellas, no de miedo, sino del esfuerzo constante de mantener las fuerzas oscuras a raya. Te amo, mi pequeña, susurró. Nunca dudes de que este sacrificio se hace por amor, no solo a ti, sino a todo lo que nuestro pueblo representa. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena mientras abrazaba a su abuelo, sintiendo el latido de su corazón, cada pulso un recordatorio del tiempo que se agotaba. A través de su cámara, abandonada momentáneamente sobre el altar, el sensor continuaba capturando imágenes de la escena, 2 generaciones de guardianes unidos en un abrazo, rodeados por un remolino de energía antigua que se preparaba para la transferencia más importante de su historia. La noche de luna llena llegó con un aire cargado de tensión y energía. Las calles de San Cristóbal estaban desiertas, pero no por falta de actividad. Todos los habitantes permanecían en sus hogares, rezando o encendiendo velas en sus altares personales, mientras el grupo elegido se preparaba para enfrentar la amenaza final. En la plaza principal, la iglesia de fachadas blancas y adornos barrocos se erguía como un bastión de luz en medio de la oscuridad creciente. Elena, Isabel y Paco formaban un triángulo en torno al portal oculto, cuyas energías latentes ahora eran visibles incluso para los no iniciados. Una bruma azulada emanaba del suelo, y los símbolos tallados en las paredes circundantes parecían brillar con una vida propia. Don Miguel, vestido con un atuendo ceremonial compuesto de bordados antiguos y plumas, comenzó a entonar un canto en náhuatl, mientras sus manos sostenían un bastón de madera adornado con cristales y cuentas. A su lado, María Valencia sujetaba un recipiente de barro humeante, de donde salía un aroma potente de copal y hierbas sagradas. El portal está debilitándose, advirtió Paco, observando las grietas que comenzaban a formarse en las piedras del suelo. Las sombras se acercan. Y entonces, se manifestaron. Desde las esquinas más oscuras del pueblo, figuras etéreas emergieron, sus formas constantemente cambiantes como si estuvieran hechas de humo y rabia. Cada sombra parecía alimentarse del miedo, creciendo y solidificándose mientras avanzaban hacia la iglesia. ¡Rápido! ¡El círculo!, gritó don Miguel. Elena, Isabel y Paco se movieron en sincronía, ocupando sus posiciones predestinadas.
Con un movimiento fluido, Isabel deslizó una serie de talismanes alrededor del portal, cada uno hecho a mano con las técnicas tradicionales que había aprendido de su familia. Paco colocó cristales en los puntos cardinales, mientras murmuraba fragmentos de un antiguo ritual que había descifrado en las ruinas. Elena, en el centro del círculo, sujetaba su cámara como si fuera un arma. A través del lente, podía ver la verdadera forma de las sombras, figuras deformes con ojos brillantes, llenas de rabia y desesperación. Cada clic de su cámara parecía debilitarlas, atrapando fragmentos de su esencia en las imágenes que capturaba. «Recuerda, Elena», susurró Don Miguel, «el poder del portal está en la intención. Lo que ves a través de tu lente no es solo un reflejo, es una puerta. Usa tu corazón para guiar tu mirada». Las sombras atacaron, lanzándose contra el círculo protector. El aire se llenó de un sonido estridente, como un lamento colectivo. Isabel levantó las manos, y sus talismanes brillaron con un resplandor cálido, formando una barrera que las sombras no podían atravesar. Paco, por su parte, activó los cristales, que emitieron haces de luz que dispersaban a las sombras como si fueran humo. Pero no era suficiente. Una figura más grande y oscura emergió del portal mismo, una sombra antigua que exudaba una presencia abrumadora. Su voz resonó en sus mentes, susurrando palabras incomprensibles pero llenas de malevolencia. Elena sintió un escalofrío recorrerle la columna mientras apuntaba su cámara hacia la entidad. «No puedes enfrentarlo sola», gritó Paco, lanzándole un cristal. Elena lo sujetó con fuerza y lo colocó frente al lente de su cámara. Cuando tomó la foto, un rayo de luz pura salió disparado, impactando a la sombra mayor. El ser rugió, su forma temblando mientras retrocedía hacia el portal. En ese momento, Don Miguel comenzó el ritual final. Con una voz llena de emoción y determinación, recitó las palabras que transferirían su papel de guardián a Elena. Una luz dorada emanó de él, envolviéndolos a ambos. «Estás lista», dijo Don Miguel con un tono que mezclaba orgullo y tristeza. «El portal necesita de tu fuerza y tu amor por este pueblo». Elena sintió la energía fluir hacia ella, llenándola con un poder antiguo y una conexión profunda con San Cristóbal. Las sombras restantes se disolvieron, y el portal volvió a sellarse con un destello final de luz. La plaza quedó en silencio. Los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar el pueblo. Don Miguel, ahora visiblemente debilitado, sonrió mientras miraba a su nieta. «Lo has hecho bien, Elena. Ahora es tu turno de proteger esta tierra». Con la ayuda de Isabel y Paco, Elena comenzó a reconstruir el equilibrio en San Cristóbal. Aunque sabía que los desafíos no habían terminado, también comprendía que no estaba sola. La magia del pueblo ahora fluía a través de ella, lista para enfrentar lo que el futuro deparara. El primer rayo de sol se filtró a través de las nubes densas que habían cubierto San Cristóbal durante semanas. Las campanas de la iglesia repicaron suavemente, como si anunciaran el inicio de una nueva era. La plaza principal, que había sido testigo de la batalla sobrenatural, ahora estaba tranquila. Las energías oscuras que habían atormentado al pueblo parecían haberse desvanecido, dejando un aire fresco y revitalizante. Elena, con la cámara colgada al cuello, caminó por las calles adoquinadas junto a Isabel y Paco. Aunque sus cuerpos estaban agotados, sus espíritus se sentían fortalecidos por lo que habían logrado. Cada esquina del pueblo parecía haber recobrado vida, las flores en los balcones brillaban con colores vibrantes, y los murales tradicionales en las paredes parecían contar historias que antes no podían ser vistas. En la casa de los Ruiz, Don Miguel descansaba en su silla favorita junto a la ventana, observando el ir y venir de los vecinos que empezaban a salir de sus casas. Su rostro reflejaba fatiga, pero también una paz profunda. María Valencia estaba a su lado, sosteniendo una taza de té de hierbas. «El equilibrio ha sido restaurado», dijo María con voz serena. «Pero este es solo el comienzo». Elena entró en la habitación y se arrodilló junto a su abuelo. «Lo logramos, abuelo», dijo suavemente, tomando su mano arrugada. «San Cristóbal está a salvo». Don Miguel asintió, sus ojos brillando con orgullo. «Sabía que lo harías, nieta mía. Siempre has tenido la fuerza dentro de ti. Ahora, este pueblo es tuyo para proteger». Mientras hablaban, Isabel y Paco entraron, llevando consigo los talismanes y cristales que habían utilizado durante la batalla. «No podíamos haberlo hecho sin ti, Elena», dijo Isabel, colocando los talismanes en la mesa. «Tus fotos fueron clave. Capturaste algo que nosotros no podíamos ver». Paco asintió, mostrando sus notas. «Y ahora tenemos una base para entender más sobre este portal y su importancia. San Cristóbal es un lugar único, y debemos asegurarnos de que su historia y su magia sean preservadas». Elena se levantó y miró a sus amigos. «Esto no es algo que pueda hacer sola.
Los necesito a ambos. Siempre, respondió Isabel con una sonrisa, mientras Paco asentía con determinación. Fuera de la casa, los vecinos comenzaban a reunirse en la plaza. Algunos llevaban flores, otros encendían velas, y algunos simplemente observaban en silencio. Había un aire de renovación y esperanza en sus rostros. Don Miguel, con ayuda de Elena y María, salió al balcón principal de la casa para hablar. San Cristóbal ha resistido mucho, comenzó, su voz resonando con autoridad a pesar de su edad. Pero nuestra fuerza siempre ha estado en nuestra unidad y en nuestra fe. Hoy, una nueva generación de guardianes toma su lugar. Mi nieta Elena, junto con Isabel y Paco, protegerán este pueblo y sus secretos. Confíen en ellos como lo han hecho conmigo. Elena sintió una oleada de emoción al escuchar las palabras de su abuelo. Levantó la mano para saludar a los vecinos y luego, con un gesto decidido, levantó su cámara y tomó una fotografía del pueblo desde el balcón. En la pantalla, aparecieron destellos luminosos que solo ella podía ver, las energías del portal ahora en calma, pero siempre presentes. Esa noche, mientras las estrellas llenaban el cielo y el pueblo celebraba con una fiesta llena de música y danzas tradicionales, Elena se sentó con Isabel y Paco junto a una fogata. El calor de las llamas y las risas de los vecinos llenaban el aire. Esto es solo el comienzo, dijo Paco, rompiendo el silencio. Hay mucho más que descubrir, mucho más que proteger. Isabel sonrió, levantando una copa de atole. Y lo haremos juntos. Porque eso es lo que significa ser parte de San Cristóbal. Elena miró al cielo, donde la luna llena aún brillaba con intensidad. Las historias que me contabas de niña, abuelo, murmuró para sí misma, recordando las palabras de don Miguel. Todas eran verdad. Ahora es mi turno de escribir las próximas. El fuego chisporroteó, y en su corazón, Elena sintió una paz profunda. San Cristóbal había despertado a una nueva era, y ella, junto con sus amigos y su pueblo, estaba lista para enfrentarlo todo.